La viuda se arrodilló en el barro al sentir el peso de la humillación aplastar lo que le quedaba de dignidad. Sus manos ásperas, heridas por el agua fría y el jabón cáustico, temblaban al aferrarse a la bolsa de papel empapada que contenía una paga injusta por una semana de trabajo brutal, sino restos endurecidos y pedazos de pan que ni siquiera los perros de la granja habrían querido. La fina lluvia invernal resbalaba por su rostro delgado, mezclándose con lágrimas silenciosas que se negaba a reconocer, mientras su vestido de algodón remendado se aferraba a su frágil cuerpo como una segunda piel de vergüenza. Allí, en ese camino de tierra que separaba la opulencia de la gran casa de la casucha gris, donde sus hijos esperaban hambrientos, comprendió con brutal claridad que había cruzado una frontera invisible entre la pobreza digna y la mendicidad forzada. El débil llanto de su hijo menor resonó desde la cuneta donde lo había dejado esperando, envuelto en una manta raída que ya no calentaba nada más que la ilusión de protección maternal. Ese sonido agudo atravesó la niebla húmeda del valle como una cuchilla afilada clavada directamente en el pecho de la madre, recordándole que no había lujo de orgullo cuando se tenían bocas pequeñas que alimentar. La granjera observaba desde la inmaculada veranda blanca, con una fina taza de porcelana en sus manos bien cuidadas, su leve sonrisa revelando una dentadura perfecta mientras saboreaba no solo el té importado, sino sobre todo el espectáculo de esa mujer destrozada aceptando migajas como un animal doméstico. El viento frío que descendía de las montañas lejanas traía el aroma de la tierra húmeda mezclado con el humo dulzón de las chimeneas encendidas en la gran casa, un cruel contraste entre dos mundos separados por solo 300 metros y un abismo insuperable de poder. Era la cuarta vez ese mes que la viuda tenía que tragarse la amarga bilis de la sumisión y aceptar comida rancia como pago en lugar de monedas con las que comprar medicinas, telas o leña seca. Pero algo en aquella lluviosa tarde de invierno era diferente. Algo que aún no podía identificar latía bajo la superficie de su resignación como un animal salvaje atrapado en una trampa, esperando el momento oportuno para morder. El saco mojado le pesaba en las manos, no solo por su contenido, sino por la carga emocional de cada decisión imposible que la había llevado hasta allí. Cada puerta cerrada de la ciudad, cada mirada desdeñosa de los comerciantes que se negaban a darle crédito, cada noche de insomnio calculando si la leña le duraría hasta el amanecer. Mientras se levantaba con dificultad del barro, con las rodillas doloridas crujiendo por el esfuerzo, no se dio cuenta de que, escondida en aquella hogaza de pan endurecido, se escondía la clave que transformaría su calculada miseria en un arma silenciosa de justicia inevitable. Si esta historia te llega al corazón tanto como a mí al compartirla, cuéntame en los comentarios desde dónde la ves. Cada suscripción a este canal me ayuda a seguir brindándote historias que necesitan ser contadas. Historias de gente común que posee una fuerza que el mundo insiste en ignorar. 6 meses antes, aquella mujer aún tenía un nombre que la gente pronunciaba con respeto en las ferias del pueblo. La llamaban Clara, esposa de Miguel, el hábil carpintero cuyas manos transformaban la madera cruda en muebles que perduraban generaciones. La casa donde vivían, aunque modesta, estaba en lo alto del valle, donde el sol de la mañana llegaba primero y el suelo era lo suficientemente firme como para sostener un generoso huerto. Los niños corrían descalzos por el espacioso patio, riendo mientras perseguían gallinas entre los campos de coles y tomateras que Clara cuidaba con la misma dedicación con la que cosía los sencillos vestidos de su hija. Miguel regresaba del trabajo con aserrín en su cabello oscuro y el aroma a madera pegado a su camisa, siempre trayendo alguna pequeña sorpresa tallada,
para sus hijos: un caballo de juguete, una muñeca de madera pintada a mano, pequeños tesoros que hacían brillar los ojos de los niños como estrellas. La vida era dura, como siempre lo había sido para quienes trabajaban con sus propias manos en aquella región olvidada por las promesas del progreso de la posguerra, pero había dignidad en las dificultades, la certeza de que el sudor regaba algo que crecería con el tiempo. Clara se despertó antes del amanecer para preparar el café cargado que Miguel bebía en tazas de aluminio abolladas, mientras la estufa de leña calentaba lentamente la pequeña cocina, ahuyentando el frío penetrante que descendía de las montañas durante la noche. La pareja hablaba en voz baja para no despertar a los niños, planeando reformas imposibles, soñando con el día en que pudieran comprar más pollos, tal vez una vaca lechera, tal vez incluso construir una habitación adicional cuando los niños crecieran y necesitaran más espacio. Eran sueños modestos, justo del tamaño de sus posibilidades, pero cargaban con el peso reconfortante de quienes saben exactamente dónde están y hacia dónde van, aunque el camino sea largo y pedregoso. Miguel había heredado de su abuelo no solo la destreza con las herramientas, sino también un anillo de sello de oro macizo con el escudo de armas de la antigua familia, respetados artesanos que habían construido la mitad de las casas y graneros de la región hacía 3 generaciones. El anillo se guardaba en una caja de madera barnizada que el propio Miguel había hecho, escondida bajo una tabla suelta del suelo del dormitorio, lejos de las miradas curiosas de los niños y protegida de la humedad que lo pudría todo en aquel valle brumoso. Clara conocía la existencia del anillo, pero nunca lo había visto en el dedo de su marido, pues Miguel decía que era una reliquia, no algo para lucir, algo para conservar y transmitir cuando su hijo mayor llegara a la mayoría de edad y comprendiera el peso simbólico de aquella joya que valía más por la historia que encierra que por el oro mismo. En las noches más duras del invierno, cuando la leña escaseaba y el frío amenazaba con penetrar las mantas remendadas, Clara a veces sugería vender el anillo para mejorar las condiciones de la casa, pero Miguel siempre se negaba con firmeza y dulzura, explicando que algunas cosas no tenían precio porque representaban la esencia misma de quienes eran. La vecina terrateniente, doña Agustina, siempre había observado a la familia de Miguel con una mezcla de desprecio apenas disimulado y envidia irracional que ni ella misma podía comprender del todo. Viuda de un rico comerciante que falleció dejándole extensas propiedades y suficiente dinero como para no tener que trabajar jamás, Agustina gobernaba la región con mano de hierro enfundada en guantes de encaje importados. Su cabello canoso, recogido en un moño apretado, estiraba la piel de su delgado rostro, acentuando sus finos labios, siempre fruncidos, en permanente desaprobación ante todo lo que no se sometiera a su absoluta voluntad. Recorría la casona dando órdenes cortantes a los sirvientes, corrigiendo detalles invisibles en el arreglo floral, comprobando si la platería estaba pulida hasta el punto de reflejar su propio rostro severo, construyendo un imperio doméstico de estéril perfección donde ninguna risa genuina había resonado durante años. Para ella, la simple felicidad de la familia de Miguel era un insulto personal, una afrenta al orden natural de las cosas, donde los pobres deberían ser miserables y agradecer cualquier migaja de atención que ella decidiera concederles. El conflicto comenzó sutilmente, como un veneno que se filtra lentamente en el torrente sanguíneo antes de paralizar el corazón. Agustina empezó a difundir rumores en el pueblo de que Miguel debía dinero a los comerciantes de la ciudad, que había hecho trabajos chapuceros que debían rehacerse, que la familia vivía por encima de sus posibilidades y que la factura vencía pronto. Nada de esto era cierto,
Pero la insistente repetición de la mentira empezó a quebrar la sólida reputación que Miguel se había forjado durante años de trabajo honesto y meticuloso. Los antiguos clientes empezaron a dudar antes de hacer nuevos pedidos. Los comerciantes empezaron a exigir el pago por adelantado y el sacerdote de la iglesia principal los miró con recelo cuando la familia entró a la misa dominical. Miguel intentó combatir los rumores con la única arma que conocía: aún más dedicación, aún más honestidad, pero era como intentar apagar un incendio forestal solo con las manos desnudas mientras el viento avivaba las llamas. Clara sintió la creciente tensión en los hombros encorvados de su marido. Vio las arrugas de preocupación profundizándose alrededor de sus ojos cansados y notó cómo se demoraba más tiempo en el taller improvisado en la parte trasera de la casa, martillando madera con una intensidad casi furiosa, como si cada golpe pudiera reconstruir la confianza que estaba siendo sistemáticamente destruida. La trampa final fue tendida con la cruel precisión de quien sabía exactamente dónde presionar para quebrar la resistencia de un hombre honesto. Agustina envió a uno de sus capataces a Miguel con una oferta aparentemente generosa: un trabajo grande y bien pagado, la construcción de un juego completo de muebles para 3 habitaciones de la casa principal, armarios empotrados, cómodas talladas, mesas robustas de madera fina. El pago sería la mitad por adelantado y la otra mitad a la entrega, suficiente para disipar cualquier duda sobre la solvencia de la familia y restaurar la empañada reputación de Miguel en la región. Clara sintió una punzada en el pecho cuando su esposo aceptó el trabajo, un mal presentimiento que no pudo identificar, pero que latía como una alarma lejana en la noche. Miguel trabajó durante 2 meses enteros, dedicando cada hora de sol y muchas horas junto a la lámpara de aceite a crear magníficas piezas que superaban todo lo que había producido hasta entonces. Delicadas tallas que parecían encaje de madera, uniones perfectas que no necesitaban un solo clavo, obras maestras que serían su tarjeta de presentación definitiva ante los clientes más adinerados de la capital. Pero cuando llegó el día de la entrega y Miguel llevó las últimas piezas a la casa grande, Agustina lo esperaba en el porche con una sonrisa fría y un documento falsificado en el que afirmaba que el carpintero había contraído una antigua deuda con su difunto marido, y que el trabajo realizado se consideraría solo un pago parcial de esa deuda inexistente, sin que quedara cantidad alguna por recibir. Miguel permanecía paralizado en el porche de la casa principal, aferrado al documento falsificado con manos temblorosas por una rabia impotente que jamás había sentido en toda su vida de trabajo honesto. El papel amarillento tenía sellos que parecían oficiales, firmas que no reconocía, pero que afirmaban ser suyas, fechas que se remontaban a años antes de que conociera al difunto esposo de Agustina. Las cartas danzaban ante sus ojos mientras intentaba procesar la magnitud de esta traición calculada, la frialdad quirúrgica con la que habían destruido 2 meses de arduo trabajo y transformado su obra maestra en el pago de una deuda fantasma. Agustina observaba su confusión con ojos de reptil, fríos y calculadores, saboreando cada segundo de esta humillación pública, mientras los empleados curiosos se congregaban en las ventanas de la casa principal para presenciar la caída del orgulloso carpintero. El sol de la tarde caía sobre la espalda de Miguel como plomo fundido, haciendo que el sudor corriera por su camisa empapada, mientras buscaba palabras que pudieran revertir aquella injusticia, pero tenía la boca demasiado seca, la garganta demasiado apretada por la furia y la desesperación de quien acaba de darse cuenta de que ha caído en una trampa de la que no hay escapatoria legal ni moral. La discusión resultante fue brutal y
Desigual, una lucha entre un hombre sencillo, armado solo con la verdad, y una mujer poderosa, protegida por documentos falsos e influencia corruptora. Miguel alzó la voz por primera vez en años, gritando que se trataba de un robo descarado, que nunca había contraído deuda alguna, que los testigos podían confirmar su honestidad e intachable reputación, hasta que empezaron a circular rumores maliciosos. Augustina mantuvo la calma glacial de quien juega a un juego cuyas reglas ya están predeterminadas, respondiendo en voz baja y venenosa que los hombres desesperados siempre niegan sus deudas, que el recuerdo de los pobres es conveniente cuando se trata de dinero prestado, que ella tenía pruebas documentales, mientras que él solo tenía palabras vacías y orgullo herido. Los empleados bajaron la mirada con vergüenza ajena, reconociendo la injusticia, pero sabiendo que interferir significaría perder sus propios empleos y ser desterrados a la misma miseria que se imponía al carpintero. El capataz dio un paso adelante, mientras Miguel avanzaba hacia Agustina con los puños cerrados, no con violencia real, sino con frustración explosiva. Y ese movimiento selló su destino de manera definitiva e irreversible. Llamaron a las autoridades del pueblo, 2 hombres con uniformes desvencijados que llegaron en una vieja camioneta levantando polvo en el camino, convencidos ya por la versión de Augustina incluso antes de escuchar la defensa de Miguel. La palabra de un rico terrateniente que contribuía generosamente a las festividades de la iglesia y a las campañas políticas locales, tenía mucho más peso que la de un pobre carpintero que solo podía ofrecer su honestidad como fianza. Miguel intentó explicarse, mostrando sus manos callosas como prueba de su trabajo, señalando los magníficos muebles que había entregado como prueba de su habilidad y dedicación. Pero los guardias se limitaron a negar con la cabeza con expresión cansada, como si hubieran visto esa escena repetida decenas de veces. Augustina presentó el documento falsificado con la pompa de quien exhibe una sentencia judicial irrefutable. Y Miguel comprendió con creciente horror que todo el sistema estaba diseñado para proteger a gente como ella mientras aplastaba a gente como él. La injusticia no era un defecto del sistema, era el propio sistema funcionando exactamente como siempre había sido diseñado para funcionar. A Miguel se le ordenó abandonar la propiedad de inmediato y no regresar bajo pena de arresto por allanamiento y alteración del orden público. Se tambaleaba por el camino de tierra como un borracho, aunque no había probado ni una gota de alcohol, cargando solo con las herramientas básicas que había traído consigo y dejando atrás meses de trabajo que ahora pertenecían legalmente a la mujer que lo había destruido. El camino de regreso a casa era demasiado largo para un hombre que soportaba el peso de una derrota tan completa. Cada paso se hundía en el polvo seco del atardecer, como si la tierra misma rechazara su presencia. Clara lo vio llegar desde el patio, donde tendía la ropa en el tendedero improvisado, y supo de inmediato que algo terrible había sucedido por la forma en que los hombros de su esposo estaban encorvados, como si alguien le hubiera roto la columna vertebral invisible que siempre lo había mantenido erguido a pesar de todas las dificultades. Corrió a su encuentro, dejando caer la ropa húmeda sobre el césped, pero Miguel levantó la mano, pidiéndole que se detuviera, necesitando unos segundos más de soledad antes de pronunciar en voz alta las palabras que convertirían sus vidas en una pesadilla. La noche siguiente fue la más larga que la familia había vivido jamás. Miguel, sentado a la mesa de la cocina, explicaba con voz monótona y entrecortada cómo lo habían engañado, cómo 2 meses de trabajo se habían evaporado en minutos de documentos falsificados y complicidad corrupta. Clara sostenía las ásperas manos de su marido entre las suyas
sintiéndolas temblar con una intensidad que él intentaba controlar, pero no podía, escuchando cada palabra con el corazón roto en pequeños y agudos fragmentos que le atravesaban la respiración. Los niños dormían en la habitación contigua, ajenos al desastre que había azotado a la familia, y Clara agradecía en silencio esa ignorancia temporal que los protegía de la brutal realidad que ahora tendrían que afrontar. Miguel mencionó vagamente que tendrían que vender el anillo de sello para sobrevivir los próximos meses mientras él reconstruía su destrozada reputación y buscaba nuevos clientes dispuestos a confiar de nuevo en él. Pero Clara sabía que esa joya no sería suficiente, que el daño era demasiado profundo, que Agustina había sido muy precisa al elegir el momento y el método para asegurarse de que no se recuperaran fácilmente. Lo que ninguno de los dos pudo prever fue que la propia Agustina ya estaba planeando el siguiente paso en su meticulosa campaña de destrucción. 3 días después del incidente de los muebles, envió a otro capataz a casa de Miguel con una propuesta envuelta en falsa compasión y veneno concentrado. Dijo que, considerando la grave situación de la familia y el hecho de que el carpintero ahora tenía una reputación manchada en la región, estaba dispuesta a comprar la propiedad donde vivían por un precio irrisorio, alegando que les hacía un favor al permitirles escapar de su apuro con algo de dignidad, en lugar de esperar a que la inevitable pobreza los expulsara de todos modos. La oferta fue tan insultante que Miguel ni siquiera consideró responder verbalmente. Simplemente le cerró la puerta en las narices al mensajero con una fuerza controlada que hizo temblar el marco de madera sobre sus bisagras oxidadas. Pero aquella noche, tumbado junto a Clara en la sofocante oscuridad de la pequeña habitación, susurró con voz entrecortada que quizá no tenían elección, que el dinero se estaba acabando demasiado deprisa, que no llegaban nuevos clientes y los antiguos evitaban su mirada en el mercado semanal del pueblo. La decisión de aceptar la oferta injusta se tomó en silencio durante las 2 semanas siguientes, entre miradas de derrota intercambiadas en la mesa, donde las comidas se volvían cada vez más escasas y sencillas. Clara vendía huevos de sus gallinas, pero apenas alcanzaba para comprar harina y frijoles para alimentar adecuadamente a sus hijos. Miguel intentó encontrar trabajos esporádicos, reparaciones rápidas, pero las puertas se cerraron antes de que pudiera siquiera explicar sus habilidades, envenenado por los rumores que Agustina seguía difundiendo entre su red de empleados y conocidos influyentes. El huerto que antaño proporcionaba productos frescos comenzó a marchitarse porque no había tiempo ni energía para cuidarlo adecuadamente cuando cada día era una batalla por la supervivencia inmediata. Fue Clara quien finalmente pronunció las palabras que ninguno de los dos quería decir en voz alta, sugiriendo una mañana gris que tal vez deberían aceptar la oferta de Agustina, vender la casa y el terreno, mudarse a una choza alquilada más barata en el valle y empezar de cero con el poco dinero que recibirían. Miguel no respondió, solo asintió con la cabeza gacha, y ese gesto silencioso fue más elocuente que cualquier discurso de derrota y resignación. El día de la firma de los documentos de compraventa, Miguel pidió llevarse el anillo de sello como garantía de que aún poseían algo de valor e historia familiar que Agustina no podía comprar ni robar. Guardó la joya en el bolsillo interior de su gastada chaqueta, que solo usaba en ocasiones importantes, sintiendo el reconfortante peso del oro contra el pecho mientras caminaba hacia la casona donde un notario corrupto los esperaba con los papeles ya preparados. La transacción fue rápida y mecánica. Firmas forzadas, cantidades insultantes intercambiadas por billetes viejos y arrugados que apenas llenaban el bolsillo de Miguel. Cuando salieron de la casona por última vez como dueños de algo,
Clara notó que su esposo caminaba de forma extraña, metiendo repetidamente la mano en el bolsillo interior de la chaqueta con una expresión de pánico creciente que intentaba disimular. En medio del camino polvoriento, lejos de oídos curiosos, Miguel finalmente se detuvo y registró desesperadamente todos sus bolsillos, dándole la vuelta a la chaqueta, revisando los bajos de sus pantalones, buscando frenéticamente algo que sabía con creciente certeza que ya no estaba allí. El anillo había desaparecido, robado con la misma precisión quirúrgica con la que les habían arrebatado todo lo demás. La revelación de ese último robo destrozó algo fundamental en Miguel, algo que ni siquiera la pérdida de su hogar y su trabajo había logrado destruir por completo. Cayó de rodillas en el polvo del camino sin llorar, pero emitiendo un sonido gutural de dolor animal que hizo que Clara se arrodillara a su lado y lo abrazara con fuerza, desesperada, intentando recomponer los pedazos de un hombre que se desmoronaba ante sus ojos. El anillo no era solo oro ni un símbolo de estatus. Era la última prueba física de su linaje de artesanos respetados, el último ancla que conectaba a Miguel con su verdadera identidad más allá de la pobreza y la humillación. Agustina había calculado a la perfección que robar ese objeto en concreto sería el golpe definitivo que transformaría a un hombre orgulloso en una sombra obediente. Y tenía razón, de una forma que sería su propia perdición años después. Esa tarde, entre el polvo y la derrota absoluta, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre, Clara sostuvo el rostro de su esposo entre sus manos y juró en voz baja pero firme que recuperarían el anillo, que la justicia llegaría aunque les llevara toda la vida, que sus hijos sabrían la verdad sobre quiénes eran y de dónde venían. Miguel miró a su esposa a los ojos y vio en ellos una determinación férrea que ya no poseía, una llama que aún ardía mientras la suya se apagaba lentamente, y por primera vez comprendió que quizás ella era más fuerte que él. La choza que lograron alquilar con el escaso dinero de la venta forzosa se encontraba en la parte más baja del valle, donde la niebla se acumulaba durante la noche y persistía incluso después del amanecer. Era una estructura de madera oscura y podrida que parecía olvidada por el tiempo y cualquier sentido de dignidad arquitectónica, con tejas faltantes que permitían que la lluvia goteara directamente sobre el suelo de tablones irregulares. Las paredes se inclinaban ligeramente hacia adentro, como si la estructura misma estuviera cansada de estar en pie, y había agujeros en las esquinas donde el viento frío silbaba durante los amaneceres gélidos, trayendo el olor húmedo de tierra empapada y vegetación en descomposición. Clara pasó el primer día limpiando décadas de suciedad acumulada, fregando el suelo de rodillas mientras los niños lloraban, asustados por este lugar extraño y lúgubre que ahora tenían que llamar hogar. No había huerto que cuidar, solo un patio embarrado donde ni siquiera las malas hierbas crecían bien, y la vista de la vieja casa en la colina a lo lejos, ahora propiedad de Agustina, era una herida abierta que ardía cada vez que Clara levantaba la vista durante su trabajo. Miguel nunca se recuperó del todo de aquella brutal serie de pérdidas que destrozaron no solo su situación material, sino sobre todo su identidad de proveedor y respetado artesano. Intentó encontrar trabajo en el pueblo más cercano, caminando kilómetros por el polvoriento camino antes del amanecer para estar en las puertas de la fábrica cuando abrieran. Pero siempre había hombres más jóvenes, más fuertes y más desesperados, compitiendo por los mismos escasos empleos. Regresaba al anochecer con los pies llenos de ampollas, la camisa empapada de sudor y el rostro marcado por una derrota acumulada que se profundizaba cada día sin que pudiera mantener a su familia.
Clara vio a su esposo marchitarse no por hambre física, pues siempre se aseguraba de que comiera primero incluso cuando solo había frijoles finos y harina vieja, sino por un hambre espiritual que ningún alimento podía saciar. Las hábiles manos que antaño creaban magníficos muebles ahora temblaban constantemente, incapaces de sostener las herramientas con la firmeza necesaria, como si su propio cuerpo hubiera olvidado su razón de ser. En las noches de insomnio, Clara oía a su marido llorar suavemente en la oscuridad, intentando ahogar los sollozos para no despertar a los niños, y ella fingía estar dormida porque sabía que él necesitaba esa ilusión de privacidad para procesar un dolor demasiado grande para ser compartido. La muerte de Miguel llegó una brumosa mañana de invierno, 6 meses después de mudarse a la miserable choza en el fondo del valle. Simplemente no despertó. Su corazón cansado había decidido en sueños que ya no había razón para seguir latiendo contra él. Beso aplastante de la derrota y la humillación acumuladas. Clara descubrió su cuerpo frío a su lado cuando intentó despertarlo para tomar el café aguado que había preparado, y la conmoción inicial dio paso rápidamente a un entumecimiento protector que le impidió derrumbarse por completo frente a los niños asustados. No había dinero para un funeral como es debido, así que enterraron a Miguel en el pequeño cementerio del pueblo, en una ceremonia rápida y modesta a la que asistieron solo 4 personas, además de su familia inmediata. El sacerdote murmuró palabras vacías sobre la misericordia divina y el descanso eterno, mientras la fina lluvia convertía la tierra fresca en barro oscuro que se adhería a las botas desgastadas de Clara. Permaneció de pie ante la tumba poco profunda, mucho después de que todos se hubieran ido, sosteniendo las pequeñas manos de sus hijos mientras intentaba encontrar las palabras para explicarles por qué su padre nunca regresaría a casa, pero tenía la garganta demasiado apretada y el corazón demasiado pesado para formar frases coherentes. La viudez transformó a Clara de esposa pobre en una marginada social, casi invisible a los ojos de la comunidad rural, que operaba bajo códigos antiguos e implacables respecto al rol de la mujer sin hombres que la protegieran. Los comerciantes del pueblo comenzaron a negarle crédito incluso para compras mínimas, exigiéndole el pago inmediato en efectivo que no tenía. Las otras mujeres que antes charlaban con ella en el mercado ahora apartaban la mirada con expresiones de lástima mezcladas con miedo supersticioso, como si la mala suerte fuera contagiosa y pudiera infectarlas con el simple acto de reconocer la presencia de la viuda. Clara intentó encontrar trabajo como lavandera, costurera, cocinera, todo lo que sus manos pudieran hacer, pero todas las puertas se cerraban con excusas débiles que apenas disfrazaban la cruel realidad de que nadie quería asociarse con alguien marcado por un fracaso tan absoluto y una muerte prematura. Los escasos ahorros de la venta forzada de la casa se evaporaron en semanas para pagar el alquiler de la choza y comprar lo estrictamente necesario para mantener con vida a los niños. Y Clara se encontró caminando al borde del abismo del hambre real por primera vez en su vida. Fue en ese punto de absoluta desesperación que Clara se tragó el orgullo que le quedaba y caminó hasta la gran casa de Augustina para pedir trabajo. El camino que separaba la miserable casucha de la opulenta finca parecía extenderse interminablemente bajo sus pies descalzos. Cada paso, una negociación interna entre la necesidad de alimentar a sus hijos y la náusea visceral de pedirle un favor a la mujer que había destruido a su familia. El sol de la mañana caía a plomo sobre la espalda encorvada de Clara mientras subía la colina, haciendo que su vestido negro de luto se le pegara a la piel sudorosa, y podía sentir las miradas curiosas de los sirvientes que trabajaban en el
Campo observando su vergonzoso caminar. Agustina la recibió en la terraza con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos fríos, saboreando cada segundo de aquella humillación como si fuera un vino raro y caro. El terrateniente aceptó dar trabajo a la viuda, pero solo las tareas más pesadas y degradantes, lavar sábanas empapadas en sudor, fregar suelos de mármol de rodillas, limpiar las letrinas de los sirvientes, siempre por salarios ridículamente bajos que apenas alcanzaban para comprar harina para una semana. El perverso acuerdo establecido entre ellos era una forma refinada de tortura psicológica donde Agustina mantenía a Clara prisionera en una humillante pero necesaria dependencia para su supervivencia. El terrateniente pasaba con frecuencia por los lugares donde Clara trabajaba, arrodillado en el frío suelo, haciendo comentarios aparentemente casuales, pero venenosos, sobre lo triste que era ver a una familia desmoronarse por la irresponsabilidad financiera de aquel hombre, lo importante que era aceptar la propia posición en la jerarquía social, en lugar de intentar vivir por encima de sus posibilidades. Clara se mordía la lengua hasta sentir el sabor de la sangre en la boca, con la mirada baja y las manos ocupadas, mientras cada palabra tóxica penetraba como cuchillas afiladas bajo su piel ya herida. Los demás empleados la trataban con una mezcla de lástima e incomodidad, evitando conversar mucho para no atraer la atención desaprobadora de la señora, dejando a Clara aún más aislada en su silencioso sufrimiento. Pero fue precisamente ese aislamiento forzado lo que finalmente la salvaría, pues solo había una persona en aquella enorme casa que veía más allá de las apariencias y guardaba secretos explosivos en los profundos bolsillos de su delantal de cocina. Tras cada brutal jornada de trabajo físico que le dejaba la espalda dolorida y las manos sangrando por las grietas de su piel reseca, Clara no recibía el justo pago monetario prometido, sino una bolsa de papel con restos de comida y pan duro que, según el terrateniente, representaba la generosidad cristiana. La primera vez que esto ocurrió, Clara intentó negarse y exigir el pago acordado, pero Agustina solo rió con gélida crueldad y dijo que las mujeres en su posición no podían elegir, que debería estar agradecida por recibir algo en lugar de nada, que había docenas de otras viudas miserables esperando en fila para esa oportunidad de trabajar en la casa grande. La humillación de aceptar esa bolsa de restos, mientras Agustina observaba desde el alto balcón, con una expresión de suprema satisfacción, era casi física en su intensidad. Un peso aplastante que se acumulaba sobre los hombros ya encorvados de Clara cada semana. Regresó a la choza cargando con ese símbolo de su derrota total, oyendo los gritos lejanos de sus hijos que esperaban hambrientos, y sintió que había cruzado una línea invisible más allá de la cual ya no había dignidad posible, solo supervivencia animal día tras día. Los niños notaron el cambio en su madre, aunque eran demasiado pequeños para comprender del todo la complejidad de aquella cruel situación. Vieron cómo Clara forzaba sonrisas que no llegaban a sus ojos, rojos por las lágrimas contenidas. Cómo le temblaban las manos al servir el pan duro que necesitaba remojarse en agua para ablandarlo lo suficiente como para masticarlo. Cómo a menudo se levantaba de noche a llorar en silencio en el rincón más oscuro de la choza, donde creía que nadie podía verla. El hijo mayor, de solo 7 años, pero ya marcado por una seriedad prematura que no debería existir en los niños, empezó a preguntar por qué no comían lo mismo que otras familias, por qué su madre lloraba siempre, por qué su padre nunca regresaba del largo viaje que Clara había inventado para protegerlos de la verdad de la muerte. No tenía respuestas que no destrozaran aún más la frágil inocencia de aquellos niños. Así que simplemente los abrazó con fuerza desesperada
y les prometió que las cosas mejorarían. Mentiras necesarias que le quemaban la lengua como brasas cada vez que las pronunciaba. Clara empezó a tener pensamientos sombríos durante sus solitarios paseos por el camino polvoriento entre la choza y la casa grande. Fantasías autodestructivas sobre simplemente tumbarse en el barro frío y dejar que la lluvia la arrastrara junto con todo ese dolor insoportable. El peso de ser la única barrera entre sus hijos y la orfandad absoluta era demasiado abrumador para unos hombros tan frágiles y un espíritu herido. Y había momentos en que envidiaba a Miguel por haber encontrado en la muerte una vía de escape permanente a esa existencia imposible. Pero cada vez que esos pensamientos venenosos amenazaban con concretarse en acción, el llanto lejano de los niños o el recuerdo de la última mirada de Miguel, rogándole ser lo suficientemente fuerte como para proteger lo que quedaba de la familia, la apartaban de ese peligroso abismo. Era amor transformado en pura voluntad de supervivencia, instinto maternal operando más allá de la lógica y la comodidad, manteniendo un cuerpo exhausto y una mente destrozada funcionando día tras día con una determinación que ni siquiera sabía que poseía hasta que fue puesta a prueba de maneras que ningún ser humano debería experimentar jamás. Los recuerdos de su vida pasada la atormentaban en repentinos y dolorosos flashbacks que la tomaban desprevenida durante el duro trabajo en la enorme casa. Estaba fregando un suelo de mármol y de repente veía a Miguel sonriendo mientras les enseñaba a los niños a lijar la madera en la dirección correcta de la veta, con su voz paciente y cariñosa explicando secretos artesanales que ya no se compartirían. Estaba lavando sábanas gruesas y de repente olía el serrín y el barniz que siempre impregnaban la ropa de su marido. Una fragancia fantasmal tan real que giraba la cabeza esperando verlo allí de pie, con esa sonrisa tímida que iluminaba sus ojos cansados. Estaba sirviendo pan duro a los niños y de repente recordaba las mañanas en que tenían huevos frescos y leche caliente, cuando la mesa sencilla aún ofrecía suficiente abundancia para saciar el hambre con dignidad, en lugar de simplemente posponer la muerte para otro día. Cada flashback era otro cuchillo hundido en heridas que nunca tuvieron tiempo de empezar a sanar. Y Clara aprendió a ocultar las lágrimas que involuntariamente brotaban cuando el pasado invadía su miserable presente con recuerdos de una felicidad que parecía haber existido en otra vida vivida por otra persona. La soledad era quizás el aspecto más cruel de esa existencia, reducida a lo mínimo indispensable para la supervivencia, pues Clara no tenía con quién compartir la abrumadora carga de mantener 3 vidas funcionando con recursos que apenas sostenían una. Las demás mujeres del pueblo la evitaban como si la viudez fuera una enfermedad contagiosa que pudiera infectarlas con el simple hecho de conversar, y los hombres la ignoraban por completo o la miraban con un interés depredador que la hacía acelerar el paso y agachar aún más la cabeza. No había amigos, ni familia extensa que la ayudara, ni red de seguridad social más allá de la caridad envenenada de Agustina, que era peor que ninguna ayuda. Clara hablaba con sus hijos, por supuesto, pero eran demasiado pequeños para comprender la magnitud del desastre que había sumido a la familia, y necesitaba protegerlos de esa verdad en lugar de descargar sobre ellos el peso de las preocupaciones financieras y existenciales de la adultez. Así que lo llevó todo sola, una mujer frágil que soportaba un mundo destrozado sobre unos hombros que dolían constantemente bajo una carga física y emocional diseñada para quebrar a cualquiera que intentara soportarla.
Las noches eran particularmente terribles en la húmeda choza del fondo del valle, cuando la oscuridad absoluta descendía como una manta sofocante y los lejanos sonidos de animales salvajes resonaban a través de las delgadas y podridas paredes de madera. Clara yacía en la única cama que tenían, con los 3 niños acurrucados a su alrededor, buscando calor en un delgado colchón que apenas ofrecía protección contra el frío que subía del suelo irregular, y ella permanecía despierta, escuchando el viento aullar a través de las grietas y los siniestros crujidos de la precaria estructura que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. El silencio entre los sonidos era peor que el ruido, pues en esos espacios vacíos su mente se veía invadida por pensamientos sobre el futuro imposible que le aguardaba, sobre cómo los niños crecerían en esa miseria sin educación ni oportunidades, sobre cómo ella eventualmente se volvería demasiado vieja o enfermaría demasiado para trabajar. Y entonces no habría absolutamente nada entre ellos y una muerte lenta por inanición. Algunas noches el hambre era tan intensa que le dolía el estómago con fuertes calambres, pero ella ignoraba el dolor y guardaba cada migaja de comida para los niños, mintiendo que ya había comido mientras trabajaba en la casa grande. La lluvia constante de aquel invierno tan crudo convertía el camino entre la choza y la casa grande en un traicionero lodazal, donde Clara resbalaba repetidamente, ensuciando aún más el vestido negro de luto, su única prenda decente. Sus pies descalzos se hundían en el frío barro a cada paso, y le habían salido llagas entre los dedos que se infectaron y le dolían terriblemente, pero que carecía de recursos para curar adecuadamente. El frío cortante del viento que descendía de las montañas penetraba la fina tela del vestido empapado, haciéndole temblar el cuerpo sin control al caminar, y más de una vez tuvo que detenerse a mitad de camino para recuperar fuerzas. A veces se preguntaba cuánto tiempo podría soportar un cuerpo humano esas condiciones antes de rendirse y dejar de funcionar. Pero entonces pensaba en los niños que esperaban en la fría choza y encontraba reservas de energía que desconocía, extrayendo fuerza de algún lugar más allá de su carne y huesos exhaustos. Durante esos interminables meses de trabajo degradante y supervivencia imposible, Clara desarrolló un caparazón emocional protector que le permitió funcionar mecánicamente a lo largo de los días sin desmoronarse por completo bajo el peso aplastante de la realidad. Aprendió a aislarse de las partes de su humanidad que hacían insoportable el dolor, trabajando de rodillas en el frío suelo de la gran casa, como si su cuerpo perteneciera a otra persona, aceptando las bolsas de sobras con el rostro inexpresivo, como si presenciara la humillación de un desconocido. Solo en las escasas horas que pasaba sola en la choza, cuando los niños finalmente se dormían exhaustos de hambre y frío, permitía que ese caparazón se agrietara levemente y que se le escaparan algunas lágrimas antes de reprimirlas de nuevo y reconstruir las defensas necesarias para despertar al día siguiente y repetirlo todo. Era una existencia más cercana a la supervivencia animal que a una vida humana digna, pero era todo lo que tenía, y por eso tenía que ser suficiente hasta que algo cambiara, o hasta que finalmente se rompiera irremediablemente. Los flashbacks de Miguel se hicieron más frecuentes y vívidos con el paso del tiempo, como si la mente de Clara intentara desesperadamente preservar recuerdos que amenazaban con desaparecer bajo el peso aplastante del miserable presente. Lo veía en los momentos más inesperados, la forma en que ladeaba la cabeza al concentrarse en algún delicado trabajo de carpintería, el sonido de su risa, rara pero genuina, cuando los niños hacían algo particularmente gracioso,
La sensación de sus manos callosas sosteniendo las suyas en las noches frías, con una ternura que contrastaba con la aspereza de su piel trabajadora. Estos recuerdos eran a la vez su mayor consuelo y su mayor tortura, recordándole que hubo un tiempo en que no era solo una viuda miserable que aceptaba sobras, sino una mujer amada y respetada que vivía una vida sencilla, pero con propósito y dignidad. Se aferraba a estos recuerdos como tesoros preciosos guardados en una bóveda mental, rescatándolos en las noches más oscuras, para recordarse a sí misma que lo que experimentaba ahora no era todo lo que era ni todo lo que había sido. La hija menor, de tan solo 3 años, comenzó a marchitarse visiblemente bajo una dieta inadecuada a base de sobras y pan duro. Su pequeño cuerpo perdía la grasa saludable de la infancia y dejaba al descubierto unas frágiles costillas bajo su piel pálida. Clara observaba este deterioro físico con creciente horror, pero también impotencia, sabiendo que no podía hacer nada más que lo que ya hacía, trabajando hasta que le dolían los huesos para conseguir las migajas que Agustina decidía lanzarle. La niña lloraba menos ahora, lo cual era aún más aterrador que los llantos anteriores. Una preocupante apatía reemplazaba la energía natural que debería caracterizar a una niña de esa edad. Clara sostenía el cuerpecito, demasiado ligero, en sus brazos durante las noches frías, cantando nanas con la voz entrecortada mientras intentaba transferir su propio calor corporal a esa frágil criatura que dependía completamente de ella para sobrevivir. El miedo visceral de perder a su hija de la misma manera que había perdido a su marido, lenta e inevitablemente a pesar de todos sus esfuerzos, acechaba cada pensamiento de Clara y añadía más desesperación a una situación que ya era demasiado desesperada. Fue en ese momento de profunda oscuridad cuando Clara sintió que había llegado al límite de lo que un ser humano podía soportar antes de quebrarse irreparablemente, que caminó una vez más hacia la casona para recibir su paga semanal, humillada y envuelta en papel. Agustina fue particularmente cruel esa tarde, haciendo comentarios venenosos sobre cómo la viuda envejecía rápidamente, cómo la pobreza dejaba marcas físicas que ninguna limpieza podía borrar, y la lástima que era que los niños tuvieran que pagar por los errores financieros del padre irresponsable. Clara aceptó la bolsa de sobras con manos temblorosas, no de frío, sino de una rabia impotente que necesitaba tragar junto con la amarga bilis que le subía a la garganta. El camino de regreso a la choza, bajo una fina lluvia que lo convertía todo en grises sombras de miseria, fue un testigo silencioso del momento en que algo fundamental se quebró dentro de la viuda. No su voluntad de vivir, sino su capacidad de sentir. Algo más allá del entumecimiento protector. Llevaba la bolsa mojada de sobras como si llevara los restos mortales de su propia dignidad, y no tenía idea de que dentro de ese pan endurecido se escondía la semilla de una transformación que lo cambiaría todo. Clara llegó a la choza empapada por la fina lluvia que se había convertido en tormenta durante el paseo, con el pelo pegado a su pálido rostro y el vestido negro pesando como plomo mojado sobre su delgado cuerpo, que temblaba incontrolablemente. Los niños corrieron hacia ella con los brazos extendidos, hambrientos y asustados por la tardanza de su madre, y tuvo que forzar una sonrisa que le costó todas las energías que aún le quedaban. La bolsa de papel con las sobras se desintegraba en la humedad, y Clara se apresuró a poner el contenido en la mesa torcida antes de que todo cayera al suelo sucio. Había restos de carne que ya empezaban a oler raro, verduras marchitas que habían sido desechadas de la cocina de la casona y 3 rebanadas de pan duro que parecían horneadas hacía días y olvidadas en algún rincón de la despensa.
El frío dentro de la choza era casi tan intenso como el de afuera, porque la leña estaba demasiado húmeda para arder bien y producía más humo que calor. Clara se quitó el vestido empapado y se puso el otro único que tenía, igualmente remendado pero al menos seco, mientras los niños observaban la comida en la mesa con ojos abiertos de hambre urgente que perforaban el corazón de su madre como agujas afiladas. Necesitaba probar el pan antes de dárselo a los niños, porque en las últimas semanas Augustina había enviado a propósito comida parcialmente podrida, mezclada con las sobras aprovechables, una crueldad adicional disfrazada de descuido. Clara cogió el trozo más grande de los tres e intentó partirlo con las manos, pero el pan estaba duro como una piedra, resistiendo la presión de sus dedos lastimados y callosos. Intentó usar un cuchillo viejo y oxidado, una de las pocas posesiones que habían traído de su casa anterior, cortando con dificultad la corteza oscura, pero el pan parecía haber sido horneado con una harina de mala calidad que se endurecía como cemento al enfriarse. Los niños lloraban en voz baja pidiendo comida. Y Clara sintió que la urgencia se convertía en pánico creciente mientras forcejeaba con ese objeto ridículamente simple que se negaba a cooperar. Finalmente, en un acto de desesperación casi irracional, se metió un trozo más pequeño en la boca e intentó ablandarlo con saliva antes de masticarlo, una técnica primitiva que la hacía sentir menos humana cada día que pasaba. Sus débiles dientes encontraron una resistencia inesperada, y entonces un sonido metálico agudo resonó dentro de su cabeza mientras mordía algo que definitivamente no era pan. El dolor fue instantáneo y agudo. Uno de sus dientes frontales crujió bajo la presión del objeto duro oculto en la masa horneada. Clara escupió rápidamente, llevándose la mano a la boca al notar el sabor a sangre mezclada con harina vieja, y en su palma sucia no apareció un trozo de corteza carbonizada ni una piedra mezclada accidentalmente con la masa, sino algo pequeño, pesado y brillante envuelto en papel pergamino grasiento. Los niños se acercaron con curiosidad mientras Clara limpiaba el objeto con dedos temblorosos, y cuando el papel fue retirado por completo, se quedó paralizada, mirando algo que su cerebro inicialmente se negó a procesar como real. Era un anillo, no un anillo en cualquiera, sino ese anillo en específico, el anillo de sello de oro macizo con el escudo familiar de Miguel, que había sido robado meses atrás durante la venta forzosa de la casa. La superficie dorada estaba ligeramente rayada, pero era inconfundible. El escudo tallado representaba las herramientas del artesano que identificaban el linaje de respetados carpinteros que se remontaba a 3 generaciones. Clara sostuvo el anillo contra la tenue luz de la vela que iluminaba precariamente la choza, dándole vueltas en sus manos, como si fuera una aparición que pudiera desaparecer en cualquier momento, tratando de comprender cómo ese objeto imposible había llegado hasta ella, oculto dentro del pan de la humillación. Su primer pensamiento fue que se estaba volviendo loca, que el hambre y el sufrimiento prolongado finalmente la habían desquiciado y ahora veía cosas que no existían. Pero el peso sólido del oro en su palma, la fría textura del metal contra su piel, el escudo de armas familiar que solo había visto unas pocas veces, pero que estaba grabado en su memoria con precisión fotográfica, todo confirmaba que era absolutamente real. Los niños preguntaron qué era esa cosa brillante, y Clara no pudo formar palabras coherentes para responder. Su mente corría frenéticamente entre posibilidades imposibles, tratando de construir una narrativa con sentido. El anillo había sido robado por Augustina, o alguien que trabajaba para ella. De eso estaba seguro. Y ahora había sido devuelto secreta y elaboradamente a través de un pedazo de pan enviado como pago humillante.
Alguien dentro de la gran casa sabía la verdad. Alguien había presenciado el robo. Alguien había arriesgado su propia seguridad para ocultar esa joya en el pan y devolverla a las manos adecuadas. Clara se sentó pesadamente sobre las tablas irregulares del suelo, todavía agarrando el anillo como si fuera la cosa más preciosa del mundo, porque de hecho lo era, no por el valor del oro, sino por lo que representaba y las preguntas explosivas que su presencia desataba. La mente de Clara comenzó a reconectar fragmentos de memoria y observaciones aparentemente insignificantes que de repente adquirieron un significado nuevo y urgente a la luz de aquella revelación imposible. Recordó a la cocinera de la casona, una anciana silenciosa llamada Benedita, que había trabajado para la familia de Miguel décadas atrás, cuando aún eran prósperos y respetados en la región. Benedita nunca le hablaba a Clara durante sus visitas de trabajo, con la mirada baja y las manos ocupadas con ollas y hornos, pero había algo en su postura, una tensión controlada, una forma de desviar la mirada que parecía cargar con el peso de un conocimiento secreto. Clara había atribuido ese comportamiento a la simple vergüenza de ver a una vieja conocida reducida a la miseria, pero ahora comprendía que se trataba de algo mucho más complejo y peligroso. Benedita sabía cosas, había presenciado cosas, y se resistía en silencio de una manera que no ponía en riesgo su propia supervivencia. El anillo escondido en el pan no era solo un acto de devolver algo robado, era un mensaje codificado, una señal de que Clara no estaba completamente sola, que había al menos un aliado secreto dentro del territorio enemigo. Esa noche, Clara no durmió nada, tumbada en la fría oscuridad de la choza, dándole vueltas al anillo entre los dedos e intentando procesar las devastadoras implicaciones de aquel descubrimiento. Si el anillo había sido escondido a propósito en el pan por alguien que conocía su importancia, esa persona también sabía del robo, de la falsificación de documentos, de toda la elaborada conspiración que había destruido a la familia de Miguel. Si Benedita tuvo acceso al anillo, significaba que Agustina lo guardaba en algún lugar de la casa principal como trofeo de su victoria, quizás junto a otros objetos robados o documentos incriminatorios. El anillo en sí mismo era lo suficientemente valioso como para alimentar a la familia durante meses, si se vendía discretamente. Pero Clara comprendió con repentina y absoluta claridad que venderlo sería desperdiciar la verdadera oportunidad que representaba. El anillo era la prueba física de una conexión con la familia legítima. Era evidencia de que Agustina había estado presente en el lugar de la sospechosa muerte de Miguel. Era la primera pieza de un rompecabezas que eventualmente podría reconstruir toda la verdad y transformar la humillación en justicia. Clara escondió el anillo en un hoyo que cavó en el rincón más oscuro de la choza, envolviéndolo en una tela vieja antes de cubrirlo con tierra compactada, creando un tesoro secreto que sería su ancla emocional y su arma estratégica para el futuro incierto que ahora contenía una chispa imposible de esperanza. Durante los días posteriores al descubrimiento del anillo, Clara observó a Benedita con cautelosa intensidad cada vez que sus tareas de limpieza la llevaban cerca de la cocina de la casa principal. La anciana cocinera jamás la miraba directamente a los ojos, fija en las ollas humeantes y la masa que amasaba con manos nudosas, marcadas por décadas de duro trabajo. Sin embargo, había fugaces momentos en que sus cejas se alzaban ligeramente o sus labios se apretaban en una señal casi imperceptible que parecía confirmar una comunicación silenciosa entre las dos mujeres. Clara no podía simplemente acercarse a Benedita y preguntarle directamente sobre el anillo sin arriesgarse a exponer a su aliada secreta
a la furia vengativa de Agustina, así que esperó y observó, buscando cualquier oportunidad para establecer un canal de comunicación lo suficientemente seguro para ambas. La tensión de esa espera era casi insoportable, sabiendo que información crucial estaba a solo unos metros de distancia, pero completamente inaccesible tras muros invisibles de peligro y vigilancia constante. Cada día de trabajo en la gran casa se convertía en una operación de espionaje silencioso donde Clara memorizaba la disposición de las habitaciones, las rutinas de los sirvientes, los momentos en que Agustina estaba ausente o distraída, construyendo lentamente un mapa mental que eventualmente le permitiría realizar algún tipo de acción. La oportunidad surgió en una tarde húmeda cuando Agustina tuvo que viajar al pueblo vecino para resolver asuntos legales relacionados con una de sus propiedades, dejando la casona bajo la supervisión menos rigurosa del capataz, quien prefería pasar el tiempo bebiendo en los establos que supervisando al servicio doméstico. Clara fregaba el suelo del pasillo que conducía a la cocina cuando notó que Benedita estaba sola, mientras los demás sirvientes se dedicaban a sus tareas en rincones apartados de la enorme casa. Se acercó lentamente, fingiendo limpiar cada tabla del suelo con meticulosa atención, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para susurrar sin que nadie más que la cocinera la oyera. Benedita no giró la cara ni dio ninguna señal de reconocimiento, pero sus manos dejaron de amasar el pan sobre la pesada mesa de madera por un instante, y esa pausa infinitesimal fue suficiente confirmación de que estaba escuchando y comprendió que por fin podían hablar. Clara susurró solo 3 palabras, cargadas de urgente significado y profunda gratitud. «Gracias por el regalo», y continuó fregando el suelo como si nada hubiera pasado, pero su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido pudiera oírse a través de las paredes. Benedita esperó a que Clara volviera a estar cerca, fingiendo ir a buscar agua del cubo que llevaba la viuda, y le susurró en voz tan baja que era casi inaudible: «Hay más cosas que necesitas saber, pero aquí es demasiado peligroso». La vieja cocinera hizo entonces algo extraordinariamente arriesgado. Mientras fingía ajustarse el delantal manchado de harina, deslizó un pequeño trozo de papel doblado en el bolsillo del vestido de Clara con un movimiento tan rápido y discreto que cualquiera que la observara desde lejos no notaría nada fuera de lo normal. Clara sintió el ligero papel contra su muslo y tuvo que controlar cada músculo de su rostro para evitar mostrar la explosión de emociones contradictorias que amenazaba con revelarlo todo a través de una expresión descontrolada. Continuó trabajando mecánicamente durante las 2 horas siguientes, limpiando, fregando, cargando pesados cubos de agua sucia, cada movimiento automático mientras su mente imaginaba frenéticamente lo que podría estar escrito en ese papel, que ardía en su bolsillo como una brasa viva. Cuando por fin terminó la jornada laboral y recibió otra bolsa de sobras de las indiferentes manos del ama de llaves, Clara caminó por el camino de tierra con pasos más rápidos de lo habitual. La urgencia por leer ese mensaje secreto, superando incluso el cansancio físico que normalmente la hacía arrastrar los pies. Solo cuando estuvo completamente sola en la choza, con los niños jugando distraídamente en el patio embarrado con palos y piedras, Clara sacó del bolsillo el papel doblado con manos que temblaban tanto que tuvo que respirar hondo varias veces para controlarlas lo suficiente como para desdoblar el mensaje sin romperlo. La letra era irregular y apresurada, obviamente escrita por alguien con poca práctica con la palabra escrita, pero las frases eran claras y devastadoras en sus implicaciones. Benedita escribió que había presenciado el día que Miguel fue a la casona por última vez durante la discusión por los muebles. Lo vio caer después de beber el té que Agustina le ofreció
escuchó al terrateniente ordenar a sus capataces que sacaran el cuerpo inconsciente del carpintero de la propiedad y lo dejaran en el camino como si se hubiera desmayado solo. La cocinera confesó que no tuvo el valor de hablar en ese momento por miedo a perder su trabajo y acabar en la misma miseria que ahora afligía a Clara, pero la culpa la consumía cada noche y finalmente decidió que debía hacer algo, aunque fuera arriesgado, aunque pudiera costarle todo. El periódico terminaba con una revelación aún más explosiva. Augustina guardaba documentos importantes en una caja fuerte escondida tras un retrato en su despacho privado. Documentos que incluían escrituras falsificadas de la propiedad que había pertenecido a Miguel y otros documentos incriminatorios sobre propiedades robadas a lo largo de los años a otras familias, destruidas sistemáticamente. Clara leyó y releyó esas líneas hasta que las palabras se grabaron para siempre en su memoria, y luego quemó el papel en la débil llama de la vela que iluminaba la choza, viendo cómo la evidencia se convertía en cenizas para proteger a Benedita si alguien descubría la comunicación secreta. La revelación fue mucho peor de lo que Clara había imaginado en sus peores pesadillas. Miguel no había muerto simplemente de un corazón roto o una enfermedad relacionada con el estrés. Augustina lo había envenenado o drogado deliberadamente cuando intentó defender sus derechos sobre el trabajo que había realizado. Lo que ella había asumido como una muerte natural causada por la angustia y el agotamiento era en realidad un asesinato premeditado disfrazado de insuficiencia cardíaca espontánea, y Augustina había salido completamente ilesa, porque nadie cuestionaba la muerte de un hombre pobre y estresado en una región donde las autoridades eran fácilmente compradas o intimidadas. La rabia que embargó a Clara en ese momento no se parecía a ninguna emoción que hubiera experimentado. No era la ira ardiente y explosiva del momento, sino algo frío, denso y permanente que se instaló en su pecho como un cubito de hielo que nunca se derretiría. Ella entendió que no se trataba simplemente de un robo de propiedad o de explotación laboral, sino de un asesinato premeditado seguido de una persecución sistemática de la familia de la víctima. Un mal tan profundo que desafiaba cualquier intento de racionalización o perdón. Esa noche, Clara recuperó el anillo de su escondite en el suelo y lo sostuvo a la tenue luz de las velas, observando cómo el oro reflejaba los tonos ámbar que danzaban en las paredes descascarilladas de la choza. Este objeto ya no era una simple reliquia familiar, ni un símbolo de linaje respetable. Era evidencia física de que Augustina había sido lo suficientemente cercana a Miguel como para robarle el anillo, probablemente mientras estaba inconsciente o recientemente fallecido. Un acto de profanación que revelaba la profundidad de su crueldad calculada. El anillo conectaba directamente al ranchero con el crimen. Demostraba que había mentido sobre no haber tocado nunca las pertenencias del carpintero y creaba una línea de investigación que con el tiempo podría desentrañar toda la conspiración si se presentaba ante las autoridades competentes. Pero Clara también sabía que Augustina controlaba o influenciaba a las autoridades locales mediante dinero y favores políticos acumulados durante décadas, por lo que simplemente mostrar el anillo y contar la historia no bastaría para garantizar la justicia. Necesitaría más pruebas, necesitaría los documentos que Benedita mencionó que estaban en la caja fuerte, necesitaría construir un caso tan sólido que ni siquiera la corrupción local pudiera ignorarlo o enterrarlo. Clara apagó la vela y se acostó en completa oscuridad, sintiendo el peso del anillo en su mano cerrada y haciendo una promesa silenciosa a Miguel de que recuperaría todo lo robado y haría que Augustina pagara por cada gota de
sufrimiento que había infligido a la familia inocente. La viuda miserable que aceptaba las migajas con la cabeza gacha aún existía durante el día, pero en las sombras de la noche nació una estratega paciente, dispuesta a esperar años, si era necesario, para asegurar que se hiciera justicia verdadera, sin importar el costo o cuánto tardara en llegar. La transformación de Clara no fue repentina ni dramática, sino un proceso gradual que se acumulaba día tras día como finas capas de barniz sobre madera cruda, creando una superficie completamente distinta. Siguió aceptando las bolsas de sobras y el pan duro con la misma cabeza gacha y la misma postura sumisa que Agustina esperaba, pero ahora había un propósito calculado tras esa actuación de derrota. Cada visita a la casa principal se convertía en una oportunidad para la observación estratégica, memorizando qué habitaciones estaban vacías a qué horas, qué empleados eran más leales a su señora y cuáles solo trabajaban por necesidad sin verdadera devoción, donde se guardaban las llaves de las habitaciones cerradas y cuando la rutina diaria de Agustina la llevaba fuera de la propiedad. Clara limpiaba pisos de rodillas mientras sus ojos escrutaban discretamente cada detalle arquitectónico, cada cuadro colgado en las paredes que pudiera esconder una caja fuerte secreta, cada movimiento de los demás empleados que revelaba patrones útiles. El dolor de espalda y la humillación constante aún existían, pero ahora eran soportables, porque servían a un propósito mayor que la mera supervivencia diaria. En la miserable choza de las tierras bajas del valle, Clara comenzó a reconstruir no solo las condiciones físicas mínimas para vivir, sino también su propia fuerza interior, sistemáticamente destrozada por meses de miseria acumulada. Se despertaba antes del amanecer y dedicaba la primera hora del día a reparar las partes más deterioradas de la precaria estructura, usando trozos de madera desechados que encontraba en el camino y clavos oxidados que recogía con paciencia. Sus manos, que habían olvidado cualquier habilidad más allá de fregar y cargar, reaprendían poco a poco los movimientos básicos de carpintería que había visto realizar a Miguel cientos de veces. Los niños se despertaban y encontraban a su madre martillando tablas sueltas o sellando agujeros en las paredes con barro y paja, y esa visión de actividad constructiva, en lugar de mera supervivencia reactiva, comenzó a cambiar sutilmente la atmósfera opresiva del hogar. Clara tarareaba suavemente mientras trabajaba, canciones que Miguel solía silbar durante sus proyectos de carpintería, y esas simples melodías traían recuerdos que ya no eran solo dolorosos, sino también empoderadores, recordándole que provenía de un linaje de personas que construían cosas duraderas con sus propias manos. El huerto imposible que Clara plantó en el patio trasero embarrado de su choza se convirtió en un símbolo físico de su renovada determinación y su negativa a aceptar que el entorno controlaba por completo su destino. Sabía que el suelo anegado y sombrío no era apto para un cultivo adecuado, pero aún así cavó pequeños bancales y plantó semillas de hortalizas resistentes que obtenía mediante discretos intercambios con otros trabajadores agrícolas. Llevaba tierra mejor de lugares lejanos en su delantal, mezclándola con la tierra pobre para crear las condiciones mínimamente adecuadas, regando los frágiles brotes con el agua sobrante de sus tareas de limpieza. Los vecinos más cercanos, que antes la habían evitado como si la pobreza fuera contagiosa, comenzaron a observar con creciente curiosidad a esta viuda decidida que se negaba a marchitarse en silencio, como todas las demás mujeres abandonadas por el destino lo habían hecho antes que ella.
Las plantas crecieron lentamente, muchas murieron, pero algunas sobrevivieron contra todo pronóstico, y Clara vio en esos tercos brotes verdes un reflejo de su propio viaje imposible. Cada nueva hoja que emergía de la dura tierra era una pequeña victoria, recordándole que la transformación era posible incluso en las condiciones más adversas y aparentemente permanentes. Los niños respondieron al cambio gradual en el ambiente emocional del hogar con una resiliencia que asombró y desgarró a Clara a la vez. El hijo mayor comenzó a ayudar a su madre con pequeñas reparaciones, sujetando clavos mientras ella martillaba, aprendiendo mediante la observación los mismos principios básicos que su padre había dominado. La hija mediana cuidaba a la menor con una ternura protectora que parecía ir más allá de sus pocos años de vida, y Clara a menudo los encontraba jugando a las casitas con palos y piedras, recreando una versión idealizada de una familia feliz que apenas recordaban con claridad. La viuda se obligaba a sentarse con sus hijos todas las noches antes de dormir, contándoles historias de Miguel que enfatizaban su habilidad, su bondad, su integridad, construyendo una narrativa heroica que los niños pudieran usar como armadura emocional contra un mundo que intentaría convencerlos de que eran simplemente descendientes de un fracasado. Clara les enseñó que la pobreza no era vergonzosa cuando era causada por la injusticia y no por la pereza, que la dignidad residía en el carácter y no en las posesiones materiales, y que la verdadera fuerza se manifestaba en seguir construyendo incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. La relación silenciosa con Benedita evolucionó hacia un elaborado sistema de comunicación mediante señales discretas y objetos estratégicamente colocados que permitían el intercambio de información sin peligrosas conversaciones directas. Si la cocinera colocaba un paño rojo específico en la ventana de la cocina, significaba que Agustina estaría ausente la tarde siguiente y que Clara podría explorar con más seguridad durante sus labores de limpieza. Si Clara dejaba una pequeña piedra en un lugar determinado del patio de servicio, indicaba que necesitaba información urgente o que tenía dudas sobre detalles anteriores. Benedita empezó a incluir pequeños trozos de pan fresco entre las sobras que le enviaban a Clara, un gesto humanizador que contrastaba marcadamente con los restos mohosos que Agustina mandaba entregar, y esas sencillas muestras de bondad sostenían no solo el cuerpo de la viuda, sino también su espíritu. Gracias a ese cuidadoso sistema, Clara averiguó más detalles sobre la ubicación exacta de la caja fuerte oculta, que días de la semana Agustina revisaba su contenido y cuándo era el momento más seguro para intentar acceder a ella. La paciencia que exigía una planificación meticulosa era agonizante, pero Clara había aprendido a través del sufrimiento prolongado que las victorias duraderas rara vez se lograban mediante acciones impulsivas y desesperadas. En las noches solitarias, cuando los niños por fin se dormían y la cabaña se hundía en un silencio roto, solo por los familiares crujidos de la madera vieja, Clara recuperaba el anillo de su escondite y lo sostenía como un talismán que conectaba su miserable presente con un posible futuro de redención. Lo giraba lentamente entre sus dedos, recorriendo el escudo tallado que representaba las herramientas artesanales, y por extensión, toda una filosofía de vida basada en la creación de valor mediante la habilidad y la dedicación. Miguel había muerto antes de poder transmitir ese símbolo a su hijo mayor, como dictaba la tradición familiar, pero Clara juró en silencio que, cuando llegara el momento oportuno, cuando finalmente se hiciera justicia y se revelara la verdad, le colocaría el anillo en la mano y le contaría la historia completa de cómo se perdió y se recuperó.
Cada faceta del oro capturaba y reflejaba la tenue luz de las velas de formas que parecían casi mágicas en la densa oscuridad. Y Clara imaginó que tal vez Miguel observaba de alguna manera, quizás orgulloso de ver que la esposa a la que había subestimado como frágil revelaba una fuerza que ella misma desconocía poseer. La viuda, sumisa, que aceptaba la humillación durante el día, y el paciente estratega que planeaba la venganza por la noche, no eran dos personas diferentes, sino dos caras del mismo complejo superviviente que había aprendido que la verdadera fuerza a menudo necesitaba disfrazarse de debilidad para operar eficazmente en un mundo controlado por poderosos depredadores. El cambio más significativo en Clara no fue visible para quienes la observaban trabajar de rodillas sobre el frío suelo de la casa principal, pero cualquiera, incluso un poco observador, podía percibir algo diferente en la forma en que ahora miraba a Augustina directamente a los ojos, antes de bajar la mirada en aparente sumisión. Ese segundo extra de contacto visual, que antes había estado completamente ausente, tenía una carga nueva y perturbadora que la ranchera no podía categorizar, pero que definitivamente sentía como una sutil amenaza a su dominio absoluto. Augustina comenzó a hacer comentarios cada vez más crueles y directos, probando si podía derrumbarse de nuevo en esta viuda que parecía estar reconstruyendo algún tipo de fortaleza interior. Pero Clara absorbía cada insulto con una expresión neutral que ocultaba la fría ira que se acumulaba como hielo compactado en su pecho. La ranchera no sabía que estaba alimentando el mismo combustible emocional que eventualmente destruiría su imperio de propiedad robada y reputación falsamente respetable. Cada humillación adicional era otra firma en el contrato de deuda moral que Clara recogía meticulosamente, sabiendo que el día del ajuste de cuentas se acercaba con la inevitabilidad de una tormenta lejana, cuyos truenos ya podían ser escuchados por cualquiera que prestara suficiente atención. Clara aún no tenía acceso a los documentos cruciales ocultos en la caja fuerte secreta tras el retrato en el despacho privado de Augustina, pero había elaborado un plan detallado que ejecutaría cuando todas las variables finalmente se alinearan favorablemente. Benedita había logrado obtener una impresión en cera de la llave de la oficina durante una de las raras ocasiones en que Augustina la dejaba sin supervisión en su escritorio, y un discreto herrero de un pueblo lejano fabricaba lentamente una copia que Clara pagó con los pequeños ahorros acumulados, vendiendo verduras del huerto imposible que, contra todo pronóstico, había comenzado a cultivar. El plan requería una paciencia sobrehumana, ya que debía ejecutarse en un momento específico, cuando Augustina estuviera ausente el tiempo suficiente para permitir una búsqueda minuciosa, cuando otros empleados estuvieran demasiado ocupados para notar movimientos extraños, cuando los niños estuvieran a salvo y cuando hubiera una ruta de escape despejada en caso de que algo saliera mal. Clara sabía que solo tendría una oportunidad, porque si la descubrían antes de obtener la evidencia documental, Augustina simplemente destruiría todas las pruebas y Clara perdería para siempre la oportunidad de revelar la verdad. Así que esperó, observó y planificó, añadiendo cada día otro detalle al complejo rompecabezas que eventualmente revelaría la imagen completa de cómo ejecutar el atraco inverso perfecto. El futuro que Clara imaginó durante sus noches de insomnio no incluía venganza violenta ni una confrontación física dramática, pues comprendía que tales acciones solo la convertirían en una criminal ante la corrupta ley local que ya favorecía a Augustina. En cambio, imaginó un día en que se presentaría ante las autoridades estatales o federales,
lo suficientemente lejos de la influencia del ranchero, portando documentos irrefutables que probarían no solo el robo de las propiedades de Miguel, sino todo un historial de fraudes similares cometidos contra otras familias durante décadas. Clara se vio presentando el anillo de sello como prueba de que Agustina había estado presente en la escena de la muerte sospechosa, relacionándolo con el testimonio de Benedita y los documentos falsificados para construir un caso criminal que ningún soborno podría enterrar por completo. Imaginó el momento en que las autoridades reales, no las locales, llegarían a la gran casa con órdenes de registro y arresto. La expresión de conmoción y terror en el rostro de Agustina al comprender que la viuda invisible había sido la artífice de su inevitable caída. Pero Clara sabía que ese día aún no había llegado, que aún no era lo suficientemente fuerte, ni estaba lo suficientemente preparada, ni con suficientes pruebas para garantizar que se hiciera justicia de forma permanente e irreversible. Así que continuó trabajando, observando, aprendiendo y reconstruyendo, transformando la humillación diaria en una determinación creciente, sabiendo con absoluta certeza que la paciencia estratégica finalmente vencería al poder corrupto, sin importar cuánto tardara la balanza en cambiar por completo. La verdadera victoria de Clara no se mediría el día en que Agustina finalmente se enfrentara a sus propias mentiras y crímenes acumulados, sino cuando la viuda comprendió que ya había ganado la batalla más importante, librada enteramente en su interior, destrozado. De pie en el patio embarrado de la choza, una fría mañana de invierno, observaba a sus hijos jugar con la energía renovada de niños que finalmente recibían la comida adecuada gracias a las verduras del huerto y al trabajo extra que Clara había conseguido gracias a su creciente reputación de trabajadora confiable y discreta. El sol naciente iluminaba la niebla que se elevaba del valle, creando un efecto casi celestial de luz dorada que atravesaba el vapor plateado. Y en ese momento de inesperada belleza, en medio de la persistente pobreza, Clara sintió algo que no había experimentado desde antes de la muerte de Miguel, una genuina chispa de esperanza que no se basaba en la negación ni la fantasía, sino en un progreso real y medible. Había sobrevivido a lo que debería haberla destruido por completo, había transformado la humillación en estrategia, había reconstruido no solo los muros físicos de su hogar, sino, sobre todo, las estructuras emocionales internas que la definían más allá de las circunstancias externas impuestas por fuerzas ajenas. Clara comprendió que, aunque Agustina nunca fuera castigada, aunque los documentos nunca se recuperaran, aunque la justicia legal nunca llegara, ya había alcanzado una forma de victoria que nadie podría robarle: la negativa, absoluta a ser definida y limitada por la crueldad ajena. Las manos de Clara, callosas y marcadas por el trabajo duro y años de penurias acumuladas, ahora sostenían las herramientas de construcción con la misma confianza que Miguel había demostrado a lo largo de su vida como respetado artesano. Había terminado de reparar el techo de la choza esa mañana, reemplazando las tejas rotas y sellando las grietas que dejaban entrar la lluvia y el viento frío. Un trabajo físico que habría parecido imposible hace apenas unos meses, cuando apenas podía cargar cubos de agua, sin frecuentes pausas para recuperar el aliento. La transformación no fue solo física, sino profundamente psicológica. Una reconstrucción de su propia identidad de mujer, dependiente, artífice de su propio destino. Incluso si éste seguía limitado por la pobreza material y la injusticia social no resuelta. Clara miró sus propias manos con una mezcla de orgullo y tristeza, viendo en ellas tanto el legado de Miguel como su propia fuerza emergente, que había permanecido latente todos esos años cuando asumió que su papel era simplemente el de apoyar mientras otros construían.
Ella enseñaría a sus hijos, especialmente al niño que llevaba el nombre de su padre y la responsabilidad de honrar su memoria, que la dignidad no reside en no caer nunca, sino en levantarse siempre, no en no ser herido nunca, sino en transformar las heridas en sabiduría, no en no conocer nunca la injusticia, sino en no permitir nunca que la injusticia defina permanentemente quién elige ser a pesar de ella. El anillo de sello permanecía oculto bajo las tablas del suelo de la choza, esperando pacientemente el momento oportuno para ser revelado y utilizado como prueba para atar todos los cabos sueltos de la conspiración que había destrozado a la familia. Pero Clara había aprendido que este objeto, por muy valioso que fuera tanto material como simbólicamente, era solo un instrumento y no la esencia del viaje que había emprendido desde 1913. El día en que mordió aquel trozo de pan duro y descubrió que incluso en la más profunda humillación podía esconderse la semilla de una transformación imposible. La justicia llegaría tarde o temprano, creía Clara, con la fe inquebrantable de quien ha sobrevivido a lo imposible y ha aprendido que el universo tiene formas misteriosas de equilibrar la balanza, incluso cuando parecía que los poderosos siempre triunfarían. Pero hasta que llegara ese día, seguiría trabajando, construyendo, plantando, enseñando a sus hijos y reconstruyendo ladrillo a ladrillo la fortaleza emocional que Agustina había intentado demoler por completo. La viuda que aceptaba sobras todavía recorría varias veces por semana el camino de tierra que conducía a la casona, pero ahora caminaba con la postura erguida de quien sabía exactamente quién era y hacia dónde iba, llevando en el corazón no solo el dolor del pasado, sino también la promesa irrevocable de un futuro donde la verdad y la dignidad prevalecerían sobre la mentira y la crueldad, sin importar cuánto tiempo tomara transformar esa promesa silenciosa en una realidad concreta e irreversible que todo el valle presenciaría cuando finalmente llegara el momento. Esta historia de una mujer que encontró fuerza donde solo debería haber cenizas me recuerda por qué hago esto. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras te han conmovido, deja tu comentario. No se trata solo de números, se trata de mantener vivas las historias de quienes se negaron a desaparecer en silencio, y eso, de alguna manera, también nos mantiene vivos.